Hola de nuevo. Bueno, tanto hablar de aceite y de dieta mediterránea me ha entrado un hambre que supongo que estaréis igual. Y os vengo a hablar del riesgo cardiovascular. Vamos por aquí y vamos a hablar de... Bueno, ya hemos hablado un poquito, con la charla de síndrome metabólico se han tocado casi todos los temas, así que no seremos muy incidentes en ellos. Vamos a ver qué es el riesgo cardiovascular y qué enfermedades son las del riesgo cardiovascular. Nos centramos en el lupus y algunos datos en España. El problema que hay con las calculadoras, y aquí os hablaré sobre una beca que nos han dado recientemente y cómo queremos mejorar la calculadora de riesgo cardiovascular en el lupus, para terminar con unas conclusiones. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Pues es la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Esto es muy fácil de entender. ¿Y qué son las enfermedades cardiovasculares? Pues enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Y al final todo se basa en la arteriosclerosis, ¿vale? ¿Y cuáles son las enfermedades? Pues a nivel cardíaco son el infarto agudo de miocardio y la angina. A nivel del sistema nervioso, el AIT, el accidente isquémico transitorio, y la enfermedad cerebrovascular, el ictus. La enfermedad arterial periférica, que su manifestación es la claudicación intermitente de la marcha, lo típico que te cuesta caminar, se te van cargando las piernas, te tienes que sentar para que se regenere un poquito la fuerza. Y luego la enfermedad aórtica en forma de aneurismas, o incluso también hay aneurismas intracardíacos a veces, pero bueno, en general esta es muy poco prevalente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Pues ya lo hemos hablado toda la mañana. Los modificables son la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaco, el estrés, la vida sedentaria, y hay algunos que esto no nos viene de fábrica, ¿no? El sexo, la edad, la raza y sobre todo los antecedentes familiares. La hipercolesterolemia familiar bueno, pues hay que tenerla en cuenta. Esto no se puede modificar. Y la gran pregunta, ¿no? Y ya habéis visto en la charla anterior del síndrome metabólico, pues que sí, que hay más... ya hemos respondido a esta pregunta, ¿no? Hay mayor riesgo cardiovascular en el lupus que en la población general. Y os he dado algunos datos que son antiguos, pero bueno, son un poco impactantes, ¿no? La prevalencia de la enfermedad coronaria en mujeres, bueno, ya sabéis que cuando hablamos mucho de lupus hablamos mucho de mujeres porque la prevalencia es 9:1, y estos datos sí que fueron de cortes de población femenina, pero también el lupus en el varón bueno, hay lupus en el varón y es más grave, ya lo sabéis en muchos casos. Entonces, bueno, simplemente por decir que lo hemos redactado así porque sale así en el artículo, pero por nada más. La prevalencia de enfermedad coronaria en mujeres con lupus es de 5 a 6 veces mayor que la población general. En el estudio de Magrocheca y colaboradores, al estratificar por edad, los pacientes lúpicas tenían entre 35 y 44... Las pacientes lúpicas que tenían entre 35 y 44 años presentaban un riesgo de enfermedad coronaria 52 veces superior a la población general. En las mujeres con lupus, el primer evento cardiovascular de media es a los 49 años, frente al 60 en la población general. Y la tasa absoluta de episodios cardiovasculares en pacientes lúpicos se ha estimado del 13% a 10 años, con una incidencia anual en torno al 1,2-1,5% de enfermedad coronaria. Así que sí, es muy prevalente, es un problema grande. Y esto ya se ha vuelto a descolocar. ¿Y esto por qué se produce? ¿Por qué? Pues porque hay una arteriosclerosis precoz y acelerada en nuestros pacientes con lupus. ¿Y esto es verdad? Pues sí, hay mayor dislipemia que en la población general. Incluso hay algunas publicaciones que hablan de un patrón lúpico de dislipemia. Entonces el colesterol malo, el colesterol LDL, VLDL y la lipoproteína están aumentados, y hay disminución en los niveles de HDL, que es el que tiene un efecto anteriosclerótico. Esto está contribuido por la propia inflamación, y hay bastantes publicaciones que hablan cómo las lipoproteínas se unen en los vasos sanguíneos en los pacientes con lupus por propiedades intrínsecas de la enfermedad. Tampoco vamos a centrarnos mucho en esto porque son bastante complejos de entender, pero bueno, sí que hay bastante evidencia. Os quiero decir que hay bastantes artículos. Y también hay asociación de la dislipemia, y trabajos que asocian la hipercolesterolemia o la dislipemia con el SLEDAI, que sabéis que es la escala de actividad en el lupus. Los pacientes con lupus tienen mayor hipertensión. Uno de los grandes causantes de esto es la nefritis lúpica. También tienen mayor diabetes mellitus. Per se está un poco en controversia, aunque parece que sí, hay mayor resistencia a la insulina, pero sobre todo la diabetes va a ser por los corticosteroides, ¿vale? Sabéis que hacen hiperglicemia, y su sobreuso o su abuso pues nos puede hacer
que haya una diabetes mellitus. Y el propio lupus per se tiene una disfunción y daño endotelial, y hay artículos en donde se objetiva que hay más homocisteína en los pacientes con lupus que en la población general, pero también por acción directa de algunos anticuerpos, donde más evidencia hay son con los anticuerpos anti-RNP y anticardiolipina, los dos anticuerpos de pacientes con lupus. Y os traigo algunos datos de una conferencia que di este año en el Congreso Nacional de Reuma, que no las he cambiado, que es un poco lo que ha dicho mi compañero, pero fijaos, esto está analizado en la Corte de Lupus de RELESER, que es el Registro Español de Reumatología de Pacientes con lupus. Hay unos 3.500 pacientes, hay una N bastante grande, y hasta los años 80, ¿vale? Hasta los años 90, perdón, la primera causa de mortalidad sí que eran las enfermedades cardiovasculares. Después sí que ha disminuido, y ahora la primera causa de mortalidad es más la actividad lúpica y las infecciones en las siguientes décadas. Tenemos fármacos que mejoran el riesgo cardiovascular, como puede ser la hidroxicloroquina, y otros que las empeoran, como por ejemplo los corticosteroides. Y esto es un poquito las gráficas, la explicación de todo esto, ¿vale? Hasta los años 90, 80, el riesgo cardiovascular era la primera causa de mortalidad, luego después ya ha bajado, pero fijaos, sigue siendo la tercera causa de mortalidad ahora en la enfermedad. O sea que es un tema importante. Y nos centramos ya en la enfermedad, ¿vale? Hemos dicho que hay un en torno al 10% de eventos. En la publicación del doctor Nebro de RELESER también sale esta cifra, y subclínica en torno al 30%, imaginaos. Pero hay una sobreexpresión de los factores de riesgo cardiovascular, pero no explican del todo el riesgo. Algo más pasa, y pasa que el lupus per se también tiene factores que hacen que haya más riesgo cardiovascular. Uno, por ejemplo, es la nefritis. Cuando hay nefritis hay hiperlipemia, hay hipertensión, y otros factores independientes del lupus para hacer más riesgo cardiovascular son los anticuerpos antifosfolipídicos, la hipocomplementemia, el uso de corticosteroides y la actividad lúpica. Y entonces tenemos un gran problema para estimar el riesgo cardiovascular, porque normalmente esto se estima mediante unas calculadoras. En la población general en Europa utilizamos el SCORE2, en Estados Unidos utilizan el Framingham. El SCORE2 lleva hipertensión, diabetes, edad, sexo, hábito tabáquico, ¿vale? Y, por ejemplo, se ha visto que en el lupus estos scores, estas calculadoras, fallan completamente. Os voy a dar un ejemplo. Mirad, en la referencia que veis 5, que son los trabajos de Quevedo, de la corte del doctor Negrín de Las Palmas, del doctor Íñigo Rúa, también, que trabaja allí, que fue su tesis doctoral. Él hace mucha ecocarotidia. Pues entonces, en su corte de 276 pacientes, les aplica el SCORE2 y ve que solo el 6% de sus pacientes tienen un score de riesgo cardiovascular, ya sea leve, moderado o severo. Entonces les hace ecocarotidia a toda la corte y ve que el 36% de los pacientes tenían placa de ateroma en la eco. Entonces reclasifica con la ecocarotidia al 32% de sus pacientes. O sea, el score falló en el 32% de sus pacientes. Ahí se están intentando mejorar estas calculadoras. De hecho, Uroviz publica una publicación en donde multiplica por 2 los ítems del Framingham. También luego crearon el CARRIS-K3, que lo que hace es incluir a la artritis reumatoide como uno de los ítems, pero no es el lupus, y también incluye, por ejemplo, fármacos antipsicóticos. Y la doctora Petri, del Hopkins, sí que hace una calculadora especial para el lupus, que es el SLCRE, que incorpora variables del lupus, como la hipocomplementemia, el SLEDAI o los anticuerpos antifosfolipídeos, en concreto el anticoagulante lúpico. Sin embargo, no está validada todavía en grandes cortes, tampoco sabemos con qué frecuencia hay que aplicarlas. Y en esto estamos trabajando nosotros y un poco vosotros también, porque fijaos que nos han dado un FIS para evaluar el riesgo cardiovascular en nuestro grupo de trabajo, donde soy el investigador principal, pero, por ejemplo, Silvia es una de las investigadoras, por lo que FELUPUS está ampliamente representado en el FIS, y vamos a intentar mejorar esta calculadora y luego, evidentemente, aplicarlo a nuestros pacientes y difundirlo para vosotros. Esto está pensado para intentar ayudaros en este tema tan importante. ¿De qué va el proyecto? Así brevemente, he preparado 3 diapositivas. Pues es hacer una calculadora para el lupus específica, porque sabemos que las calculadoras de riesgo cardiovascular que tenemos ahora fallan y infraestiman. Y lo que vamos a hacer
es un análisis de datos demográficos, clínicos y biomarcadores, tanto séricos como de imagen, a través de modelos predictivos, que también vamos a utilizar inteligencia artificial. Y en concreto nosotros, gracias a la beca, ya que tenemos dinero para hacerlo, vamos a hacerle un escáner, un TAC coronario a todos los pacientes, a más de 400 pacientes, no solo de lupus, lo vamos a mirar también en otras enfermedades autoinmunes como la esclerosis sistémica o la artritis reumatoide. Y gracias al TAC coronario, nuestros cardiólogos, porque lo hemos pedido con los cardiólogos de mi hospital, somos un montón de investigadores en este FIS, pueden hacer pues un tratamiento más preciso y estimar el riesgo de una manera más precisa a nuestros pacientes. No solo vamos a utilizar el TAC coronario para ser más precisos, también vamos a utilizar, esto os lo tengo que presentar, un medidor de AGEs. ¿Y qué son los AGEs? Pues son como radicales libres, productos de perioxidación. Son productos de glicación avanzada. Nosotros ya demostramos, nuestro grupo de trabajo en el primer FIS, en donde yo también fui investigador principal y fue la tesis de la doctora Carrión, que ahora se ha ido a Estados Unidos, que yo la dirigí también, ya demostramos que los pacientes con lupus tienen más AGEs que la población general y también demostramos que los pacientes con lupus, estos AGEs estaban relacionados con la actividad de la enfermedad. A más AGEs, más actividad de la enfermedad, se publicó en buenas revistas y se pueden medir los AGEs con ese cacharro que veis ahí de manera cutánea por luminiscencia y también de manera plasmática. Entonces, nosotros vamos a incorporar estos dos ítems a la calculadora de riesgo cardiovascular. Evidentemente, esto es muy de investigación y, bueno, vamos a poder tratar a nuestros pacientes de manera más precisa, pero, bueno, el aparato de AGEs no es tan caro y un TAC coronario en un momento, bueno, no es tan... A ver, es muy de investigación, pero estas cosas hay que hacerlas así, o te pones o no te pones. Evidentemente, todo esto mejorará la calidad de vida de nuestros pacientes, evitará su riesgo cardiovascular y a la larga esto es la economía de la salud, ¿no? Ingresarán menos, se gastarán menos recursos, etcétera. Sobre todo, mejora vuestra calidad de vida, seguro. Pero ahora os daré algunos trucos porque diréis, joder, ya, pero esto es muy de investigación y si no tienes el TAC coronario y la máquina de AGEs, ¿cómo podemos hacer un apaño? Esa es la última diapositiva que he preparado para daros un poco de solución, no solo cosas de investigación. Si los scores fallan, ¿cómo podemos ver que nuestros pacientes tienen placa de ateroma? ¿Cómo podemos saber que nuestros pacientes tienen arteriosclerosis? Pues hay métodos de imagen y hay muchos y son baratos. Uno de ellos es la medición de la velocidad arterial mediada por flujo por ecografía Doppler. Otro de ellos es la ecocarotidia, que ya hemos hablado de ella. Un índice muy fácil de realizar es el índice tobillo-brazo. Y, por supuesto, la mejor, evidentemente, es el TAC coronario. Y cuando yo empecé y esto es una exageración del riesgo cardiovascular en el lupus, y esto probablemente, este es el único caso del mundo que hay ahora mismo publicado de aneurismas intracardíacos en un paciente con lupus, concretamente eso es un paciente con lupus. He puesto esta diapo no para asustaros, simplemente para que sepáis cómo me vino a mí esta inquietud por investigar en este ámbito, porque esto es una paciente de 40 años, que yo ya la pillé muy tarde, una paciente gravísima, con un montón de manifestaciones, afectación multiorgánica, con lupus, que no había utilizado casi ni inmunosupresores ni sintéticos ni biológicos. En cuanto la conocí le puse rituximab, pero había utilizado dosis medias de corticoides toda su vida, de 30 a 40. Ella venía de un sitio pequeño y llegó a nuestra unidad y la paciente, en cuanto al año de conocerla, hizo un infarto agudo de miocardio. Dijo, Bar, tiene 40 años, se ha infartado, madre mía. La fueron a hacer el cateterismo y me llamó el hemodinamista y me dijo, Tarek, tenemos que mandarla a San Pau porque aquí no te lo voy a poder hacer porque está llena de aneurismas intracardíacos. Entonces me puse a investigar y las únicas soluciones que da la literatura es que esto es debido a la actividad lúpica y a la arteriosclerosis. Y bueno, pues aquí empecé a pensar, jugar, un problema muy serio, pero claro, esto es la exageración máxima, no hay más casos en el mundo de aneurismas intracardíacos. En lupus hay algún caso más y en lupus no había ninguno. Quiero deciros que esto no es lo general, pero esto fue a mí lo que me desencadenó la inquietud para decir, esto es un problema gordo, a ver si podemos mejorarlo. De esto ya poca cosa, ¿no? Prevención y tratamiento, hemos estado hablando toda la mañana, hay que evitar y controlar la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, dejar de fumar, la vida sedentaria, evitar el alcohol, todo esto es complicado, yo tampoco soy el mejor ejemplo para comentar todo esto, la verdad. Pero hay que intentarlo y también la cantidad importa, ¿eh? El número de cigarrillos, el número de ejercicios, el número de cervezas y hay que intentarlo, en eso estamos todos. Mirar, esto fue la diapo que he preparado para intentar ayudaros y daros algún tipo de solución en todo esto para estimar bien vuestro riesgo cardiovascular. Yo le dije el otro día a mi cardiólogo, joder, voy a ir a hablar de riesgo cardiovascular y les voy a poner aquí unos métodos súper sofisticados para intentar evaluarlo, pero esto no llega a todos los hospitales y van a decir, ¿cómo puedo yo hacer para evaluar mi riesgo cardiovascular?
Pues no hay, las calculadoras fallan y en eso estamos, ¿no? Pero fijaos, lo que me dijo el cardiólogo fue, mira, un ejemplo que te doy. Tú les calculas el score 2, que esto te lo puede hacer incluso el médico de familia. Bueno, incluso no, tenemos unos grandes médicos de familia, lo puede hacer el médico de familia perfectamente. O tú mismo coges la calculadora de score 2, si vais a internet pones score 2 y te sale. Pones tus datos, ¿no? Edad, sexo, no sé qué, ¿sabes? Y, por ejemplo, si te sale un riesgo moderado, que riesgo moderado, el objetivo es tener la LDL por debajo de 100. Si tú tienes lupus, lo que me dijo mi cardiólogo es, hombre, pues hay que ser un poco más intenso y de riesgo moderado lo estratificaremos en riesgo grave y el objetivo del LDL puede ser 70. Y otros, bueno, sí, nosotros lo haremos de una manera más precisa con esas dos herramientas, pero sin esas dos herramientas también se puede hacer una aproximación, no tan científica ni precisa. Y otros consejos, ya los hemos dicho, stop tabaco, ojo con los fumadores pasivos, todo esto son recomendaciones de mi cardiólogo, índice de masa corporal de menos de 25, evitar vida sedentaria y dieta que dé diabetes. Y si hay diabetes, intentar que la glicada esté por debajo de 7, hemoglobina glicosilada, ¿vale? Para llevarse a casa, pues sí que hay mayor riesgo cardiovascular en el lupus que en la población general, que hay más factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con lupus, pero que no explica todo, ¿vale? Y hay más que en la población general. Pero la propia enfermedad también nos va a afectar, la actividad de la enfermedad, el daño endotelial, la hipertensión, los corticoides, la acción directa de algunos anticuerpos, que no tenemos calculadoras adaptadas, pero que en eso estamos y espero poder contribuir a este tema, entre todos, y la Federación también, y que muchos factores son modificables. Y bueno, decir eso, que cada vez más en las becas, en las recomendaciones, cada vez son más importantes. De hecho, en esta vez, en el FIS, yo que pedí un FIS hace 4 o 6 años, no había apartado de pacientes. Y en este año, ahora hay apartado de pacientes y nos piden que forméis parte de los equipos investigadores. O sea, que cada vez más estáis presentes en todas las esferas. Muchas gracias y eso es todo.